semana pasada, el énfasis del mensaje fue cómo es tan importante estar atentos al Señor en todo, ¿recuerdan? Vimos a Jesús operando en el Espíritu siempre, ¿verdad? Y creo que fue solamente en el Evangelio donde estuvimos acentuados, estuvimos enfocados viendo cómo Jesús, en todo lo que hizo, Él estuvo siempre atento al Padre. Atento. Y todo lo que tenía que hacer lo hizo sustentado en la dirección y la inspiración del Padre, ¿verdad? Y de ahí, de Él, recibió la inspiración, el impulso para ir y hacer aquellas cosas que era necesario hacer. Porque sin el impulso, sin la inspiración, sin la fuerza del Señor detrás de nosotros que nos empuje para ir, es muy difícil que podamos hacer nada. Nada dentro del plan de Dios. Haremos otras cosas. Y creo que el mensaje fue centrado sobre ese fue el enfoque. Y quiero que continuemos en esta misma dirección, pero que ahondemos a un poco más. Y abra conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 11. ¿Está ahí ya? Dice, esta es una palabra la palabra del Señor anunciando esta buena aventura para el hombre. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Un anuncio para el hombre acerca de el Mesías que habría de manifestarse por la voluntad del Señor, pero también de la unción que habría de estar en él, que le iba a guiar y le haría entender, porque dice, y le hará entender diligentemente, o sea, el Espíritu del Señor le hará entender diligentemente, o sea, en todos los detalles. Hay cosas que para nosotros son insignificantes o mínimas, pero cuando dice que le hará entender diligentemente en todo, significa que no hay un detalle en absoluto que él pase desapercibido. Ahora, esto es la revelación de la intención de Dios acerca del Mesías. Y cómo él iba a enviar a Jesús, a ese Mesías prometido, para manifestarse al hombre. Pero dicha manifestación no era solamente para mostrar el poder de Dios, sino para anunciarle al hombre la buena aventura de que podía también recibir de Dios esa misma dirección. Porque para eso vino Jesús, para anunciar la buena aventura, la esperanza de que ese mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, habría de venir sobre todo aquel que creyere. Es un anuncio, está anunciado de su venida, pero Jesús, este mismo vástago que retoñó ahí, nos anunció a nosotros que el mismo Espíritu que Él recibió habría de venir a habitar en cada uno de los que creyeren. Esa es promesa de Dios. Está plasmado aquí y nos define cómo es. No solamente que habría de venir a nosotros, sino que nos haría entender diligentemente en el temor del Señor. ¿Usted sabe cuál es el temor del Señor? Su palabra.
nos haría entender en su palabra. Él nos haría entender la substancia, la intención y la motivación de Dios en la palabra que nosotros tenemos escrita. Pero que por el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos daría comprensión absoluta de su intención y de su motivación. Este es el anuncio. Ahora, dice que saldría una vara y que iba a brotar un vástago y que iba a retoñar de sus raíces. Salió así, chiquito. Era un retoño pequeño, porque nació siendo un niño. Y lo anuncia el mismo profeta, claro que es la inspiración de Dios, en el capítulo 9. Dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Espíritu de Jehová, el que mora en nuestro corazón el día de hoy. Ese mismo anuncio del Señor acerca de ese retoño que iba a brotar. Por su palabra, ese retoño creció entre nosotros. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y nos anunció esto mismo para todo aquel que creyere. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿A dónde corremos por consejo? ¿A dónde vamos por consejo? ¿A dónde dirigimos nuestra atención para el consejo? ¿A dónde buscamos la sabiduría? ¿A dónde está la inteligencia? Esa es la obra que el Espíritu Santo, también anunciado por ese retoño que creció y se hizo hombre, que vendría a nosotros, habría de estar con nosotros todos los días. Para que todo consejo lo recibamos únicamente de Él. Que toda sabiduría únicamente de Él. Toda inteligencia solamente de Él. Todo poder solamente de Él. Todo entendimiento de la palabra de Dios, del temor de Jehová, solo de Él. Solo de Él. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace hoy para disciplinarnos a Él, para enseñarnos. Y empieza con nosotros desde el momento que nacimos de nuevo. Desde ese momento que somos niños, porque nacimos así, ¿verdad? Y dice la Escritura, Gálatas en el capítulo 4 dice, pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de uno que es esclavo. O sea, no hay diferencia, ¿verdad? Uno que es esclavo y uno que es niño. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Gálatas capítulo 4. Entonces, entre tanto que el heredero es niño, no difiere de nada de quién. Y entonces, pero el Señor dijo, pero también os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde encontramos la convergencia de esos dos textos, de esa palabra? Pues en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios, porque debemos de ser niños siempre, pero ¿en qué manera? Lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice, que seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, siempre necesitamos ser niños, pero solo en la malicia. ¿Y usted entiende lo que es la malicia? La malicia es la capacidad humana para interpretar los acontecimientos. Es lo que usted humanamente tiene para juzgar. Déjeme decirle, lo que nosotros tenemos para juzgar humanamente no es más que la malicia, pero el Espíritu de Dios proveyó consejo, sabiduría, inteligencia, poder, temor del Señor, conocimiento del Señor, en su presencia en nosotros.
Entonces, ser niños, ¿en qué? En la malicia. ¿Maduros? Ok. Pero tenemos que dejar la niñez. Me refiero, el niño es un neófito. ¿Usted entiende qué significa neófito? Principalmente significa un principiante. Uno que inicia. Ese es un neófito. En algún momento, espiritualmente, todos hemos sido neófitos. Por eso dice también la Escritura que no se debe de poner a un neófito a enseñar o hacer una labor de supervisión o de cuidado de las ovejas. Ahí se le delega, lo dice el apóstol Pablo al discípulo Timoteo, dice que si alguno desea obispado, buena obra desea. El obispo es aquel que ya es capaz de supervisar y cuidar por otros. Un niño no, porque es neófito. Así que no se puede poner, no se debe poner, porque déjeme decirle, si se ponen niños a cuidar de otros. Si se pone, muchas veces la iglesia incurre en poner niños a cuidar niños, porque dice, es que ya tiene más tiempo. Sí, pero todavía es niño. ¿Por qué? Porque todavía no ha aprendido a obedecer. La obediencia se aprende, usted sabe. Que la obediencia se aprenda. La única manera de aprender la obediencia es ejercitándose, obedecer lo que se le pide a uno que uno haga. Pero si es niño, pues no puede hacerlo. Si dejas a dos niños en una cuna solo, sin cuidado, pues se van a estar embarrando de todo lo que hagan ellos mismos. ¿Verdad? Si a veces tú te embarras cuando los quieres atender, ¿verdad? O te orinas. No se los digo al cantero, se los digo por la experiencia propia. Muy bien, pero bueno, es una etapa muy importante y nacimos de nuevo, somos niños, somos neófitos, pero no debemos quedarnos así. El Espíritu Santo no nos deja así, ¿verdad? El que hace la crianza correcta es el Espíritu Santo. Y la crianza tiene que ver con el trato, el cuidado, la atención y la disciplina. Él es el que aplica, el único sabio Dios que sabe cómo aplicar la disciplina. Ahora, el niño está bajo tutores y curadores. Son aquellos que ya pueden hacer una labor de obispado, que pueden instruir y cuidar y ministrar por el consejo de Dios en ellos. Esos son los tutores y curadores. Qué importante es crecer en el seno de la iglesia del Señor bajo el cuidado de tutores y curadores que no sean niños, que todavía no se hayan ejercitado en la obediencia. No nada más porque tienen conocimiento, pero no han desarrollado en su sensibilidad a Dios. No puede uno así hacer una buena labor. Vaya al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Capítulo 2, verso 41 en adelante. Recuerden, nació ese vástago, ¿verdad? Luego lo presentaron en el templo y la profecía del Señor estuvo ahí, testificando que se había cumplido aquella palabra que el Señor había dado en los días de Isaías, ¿verdad? Ok, para el versículo 41, dimos un salto descomunal como de 12 años. Desde el nacimiento al versículo 41, dimos un brinco tremendo de 12 años. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Los papás de quién? Pues de ese retoño, ¿no? De ese vástago, en el cual reposaba ¿qué? El Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. En ese niño. Lo digo y hago este énfasis para que los jóvenes nuestros no piensen que eso llega hasta que llega a una edad que le salen las barbas a uno blancas. No. Desde que son niños. Y me refiero, puede ser que el niño sea niño literalmente,
como la edad de Jesús, o sea niño porque acaba de nacer de nuevo. Porque yo conozco niños de 12, 13 años que tuvieron su experiencia de nacer de nuevo. Y el Espíritu de Jehová está sobre ellos, igual que está sobre mí. Y habita en mí, igual. Y hay niños de esa misma edad que lo único que tienen son el mandamiento que sus padres les dan, lo que a sus padres les enseñan, de lo que dice Dios. Todavía no han vivido su propia experiencia. Pero lo que nos está diciendo aquí es que eso no está relegado solamente a la edad, porque desde niño puede conocer al Señor. Desde niño. El Espíritu del Señor está llamando a la puerta de todo aquel. Tenía 12 años, pero él había nacido engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Usted por qué nació engendrado cuando nació de nuevo? Por el mismo Espíritu. O sea que no está, es solamente para unos cuantos, o para los más viejos, o los batallistas ciertas. No, desde que tú eres un joven. Desde que eres un joven. Verso 42, dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Usted sabe dónde habitaba aquí? ¿Dónde vivía? En un pueblito llamado Nazaret. Por eso lo conocían como Jesús de Nazaret. ¿Cómo se habrá llamado la carpintería? Nazaret Carpentry. O sea, era artesano su papá, ¿no? José era artesano. Él también, estoy seguro, aprendió el oficio y sabía trabajar la madera. Pero aquí a estos 12 años él está aprendiendo. Él está aprendiendo apenas. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea que tuvieron que subirlos hasta llegar a Jerusalén. Era un lugar más bajo. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. Fíjese, tiene 12 años, ¿cómo le dice? Niño. Porque está aprendiendo. ¿El niño qué es? Neófito. Todavía era un neófito Jesús. No podía enseñar todavía. Todavía no podía hacer la labor de obispado. ¿Por qué era? Pero estaba operando dentro de él, ¿quién? El Espíritu Santo. No pierda de vista que era un niño. 12 años, sí. Recién nacido, sí. Ok, 12 años, igual. Sigue siendo niño. Todavía no ha aprendido. Sigue aprendiendo. ¿Ok? Al regresar ellos, acabada la fiesta, porque las fiestas eran largas, esta fiesta de la Pascua era una fiesta bastante prolongada. Alguien me estaba diciendo el otro día, citándome, qué tan larga era la fiesta. Me decía que duraba como 50 días. Alguien me lo comentó el otro día que lo investigué. Pero en fin, la fiesta, dice fiesta su Biblia, ¿o cómo dice? ¿Alguna otra versión tienen diferente? Ok, yo sé que usted y yo tenemos una idea de lo que es una fiesta. Hay confetis, serpentinas, hay alegría, música, ¿verdad? Hay, se ameniza, esta es la cosa. ¿Usted cree que la fiesta era así? ¿La fiesta de la Pascua? Usted cuando en la Pascua, en el tiempo que nosotros celebramos la Pascua aquí, que viene ya a fines del próximo mes, ¿no? ¿Cómo se celebra la fiesta? Generalmente, ¿cómo celebra el hombre la fiesta? Con reuniones, con comilonga, con vámonos a la playa, y algunos que no creen se van y se llevan pues de todo tipo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? En esos días muere mucha gente en la carretera porque anda mucha gente ebria, son vacaciones. ¿Cómo cree que celebraban ellos la Pascua? Fíjese la realidad de eso, de la celebración de esta fiesta. Esto es un mandamiento que el Señor les dejó. Celebraréis esta fecha a perpetuidad, les dijo allá en el Éxodo, si recuerdan. ¿No quiere ver su Biblia en el libro de Éxodo? Esta será una fiesta que ustedes van a celebrar siempre. ¿Cómo la celebraban? Tenían que recordar y tenían que enseñar a las generaciones que seguían acerca de aquel poderoso Dios que se había manifestado a favor de Israel.
¿Por qué tenían que celebrarlo de esta manera? Tenía que haber enseñanza, tenía que haber discurso, tenían que enseñarles a los jóvenes, a los niños, acerca de este poderoso Dios que los había liberado y los había sacado de la esclavitud con mano poderosa. No era una fiesta como nosotros estamos acostumbrados a tener, como la de muchos hermanos que hoy se van a quedar a celebrar la fiesta del Super Bowl. Yo sé que a usted no le gusta el fútbol americano, por eso está aquí. A los que les gusta, no vinieron. Pero no era una fiesta así. Se trataba de enseñar, de instruir. Entonces fueron allá. Había módulos de los mismos sacerdotes que estaban enseñándoles a las generaciones más jóvenes acerca de este poderoso Dios. Claro, para ellos no era sino, ¿qué? Pues era una historia. Ellos no habían tenido la experiencia. Ellos no habían pasado por el medio del mar en seco. Ellos no vieron las paredes de agua que se cernían por un lado y por el otro. Pero les estaban platicando acerca de ellos, de eso. Pero para ellos no era una vivencia. Era solamente una enseñanza. La fe que ha sido derramada en nuestros corazones el día de hoy no es para darnos una enseñanza, sino para llevarnos a una experiencia viva. No para que sepamos más, sino para que tengamos la experiencia viva dentro de nosotros. Es por la fe que podemos comprender. Ellos solamente están recibiendo información de lo que Dios había hecho. No es hasta que vives la experiencia que lo puedes comprobar. Él se encarga de que tú vivas la experiencia. ¿Quién cree que dispuso que a los jóvenes aquellos que estaban amigos de Daniel los echaran al horno de fuego? ¿Quién cree que lo dispuso? Porque les habían platicado de aquel poderoso Dios. Ellos sabían y le dijeron, nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu mano, y si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. ¿Y qué cree que? Pues se paraban muy bravos ellos, ¿no? Ahí, ¿no? Muy seguros, muy dispuestos, pero vinieron los hombres grandotes y que me los agarran y que los atan y que los llevan cargando para echarlos al fuego. Pero Dios preparó eso para ellos, para que estando en medio del fuego dijeron, ¡ay, no nos estamos quemando! ¡Órale! Si es ya de veras lo que nos habían dicho, si es cierto, es una experiencia viva. Yo estuve ahí en el horno. Muy diferente a cuando te platican las cosas, las sabes porque las aprendiste, y otra cosa que tú vivas eso ahí. Dios se encarga de llevarte ahí. Él no te va a desamparar ni te va a dejar. Él te va a pasar por todo eso para que tú lo conozcas a Él, que Él es verdadero. Pues entonces estaba ahí. Cuando se acabó la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Ustedes nada más imagínense. Salimos de aquí y a Saúl y Paulina dejan aquí a Regina y se van a comer. Ya van de un día de camino y allá están en el Giuseppe's comiendo y los niños van, oye Regina, y como la dejaron aquí, la niña ¿dónde se quedó? Oh, pero dices que el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Ah, es que no se quedó. Tiene 12 años. ¿Se quedó o lo dejaron? ¿Se quedó o lo dejaron? Pues sí se quedó ahí porque ahí lo llevaron. Pero no es como, usted se lo imagina Jesús ya muy maduro, yo me voy a quedar aquí. Esto es más importante para mí que ir con esos papás que no entienden la palabra de Dios. ¿Habrá sido esa su actitud? Lo llevaron ahí conforme a la costumbre y él está oyendo lo que están enseñando los sacerdotes. Está escuchando. Lo que ellos están citando, él lo está entendiendo por el Espíritu que está en él. Ellos solamente están recitando las Escrituras y están hablando de ese Dios poderoso, pero ellos mismos no han tenido esa experiencia con ese Dios. El niño está escuchando y el Espíritu que está en él le está dando testimonio. Sigamos leyendo eso. Y pensando, esto es lo que ellos iban pensando, José y María iban pensando, que estaba entre la compañía. Es que iban en grupo grande, iban en una caravana. Acuérdense, subieron de Nazaret, ¿a dónde? ¿Sabe cuánto distancia hay de Nazaret a Jerusalén?
como unos 175 kilómetros. Una caravana, me decía el otro día mi hermano, allá que servé el copete y atrás, me decía que una caravana de esa dimensión, y lo sabe por experiencia propia, puede caminar aproximadamente como 20 kilómetros diarios. 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque es un grupo largo. Iban en una compañía. Lo sabe porque él fue soldado y iba en compañías de 150, 175, 200 soldados. Y los trajeron por toda la sierra de Sinaloa, allá, quemando los plantíos, desbaratando todo eso. Pero él se la sabe. Sabe de qué color son las hojitas de la marihuana y todo eso. Tiene amplia experiencia en cómo cortar eso. Pero él era soldado, no era traficante. Muy bien. Entonces iban en una compañía, un grupo grande, y han camino de un día. O sea, ¿qué tan lejos estaban de Jerusalén? Como unos 20 kilómetros, ¿verdad? Habían caminado. Y pensando, y le buscaban entre los parientes, o sea, pensaban, ahí viene entre la bola, ¿no? Se quedó platicando con sus primos ahí, con sus amiguitos, y por ahí viene. Pero lo empezaron a buscar porque no lo vieron donde ellos estaban. Y era el primogénito, ¿no? Y los parientes y los conocidos. Oye, ¿y no viene Jesús allá? Oye, imagínese mamá, papá. Oye, ¿no viene ahí? ¿No viene Alex ahí? ¿No viene David ahí? ¿Viene con ustedes? ¿Viene ahí atrás? Ya estaban empezando a preocuparse, ¿no? Dice, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Ahí vamos de regreso. Papá y mamá se regresaron a buscarle. Y aconteció que 3 días después, ¿cuánto tiempo duraron en regresar? No. Duraron un día caminando. Ellos se regresaron y a lo mejor tardaron un poco menos porque nada más eran ellos 2. A lo mejor le echaron ganas y llegaron en mediodía, a lo mejor, ¿no? Pero luego, 3 días después de que habían regresado a Jerusalén, ¿cuántos días habían pasado? 4 y medio a lo mejor. Lo hallaron en el templo. ¿A cuál fue el último lugar que fueron? ¿A dónde llevaron al niño? O sea, el último lugar que consideraron en ir a buscar a Jesús fue al templo. Ahí es donde lo habían llevado y donde lo habían dejado. El niño pues ahí se quedó. Porque dice que era un niño. Y le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué tipo de preguntas hacía Jesús? ¿Qué estaba preguntándoles? Es un muchachito de 12 años. Un niño de 12 años. Está en medio de los doctores de la ley y los está escuchando y les está haciendo preguntas. ¿Por qué les estaba haciendo preguntas a los doctores de la ley? No dice que los estaba cuestionando, ¿o sí? Estaba preguntándoles por qué quería qué. Quería entender lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque lo que estaban diciendo no sentían. Ellos solamente estaban citando las escrituras. Y él estaba preguntando, si eso significaba realmente. Porque lo que él estaba experimentando era diferente. ¿Cuántas cosas has aprendido aquí? Que a veces dicen, no tiene congruencia, pero me las estoy sintiendo de acá. El Espíritu Santo te dice una cosa y a veces rebota contra lo que tú ya aprendiste. O lo que ya sabías. Si él estaba creciendo, ¿quién lo estaba criando? José y María, no. El Espíritu Santo estaba haciendo su desarrollo espiritual. Porque nadie más te va a poder ayudar en tu crecimiento espiritual si no es él. Los hombres no podemos. Tienes que vivir la experiencia, la intimidad con él, tú personal. Para que cuando escuches la unción del Señor hablar, tú digas, amén, así es. No digas amén nada más porque te enseñaron a decir amén. O gloria a Dios, o aleluya. Porque nos acostumbramos al tipo de lenguaje ese. No, que tu amén sea un amén con convicción del Espíritu de Dios. Si no, nada más estás
repitiendo lo que aprendiste. ¿Recuerdan una? Déjenme les platico. No sé si ya se los platico. Con eso de que me estoy haciendo bien se me olvida. Pero déjenme, les platico. Un día vino un amigo de mi pastor y empezó a enseñar, pero él era muy de esos que les gusta que la gente diga amén, aleluya, gloria a Dios. Y estaba enseñando y lo vio desesperado porque toda la congregación estaba quieta escuchando y no decía gloria a Dios, ni aleluya, ni amén. Nada más estaban escuchando y se le quedaban viendo, tratando de recibir, ¿no? La congregación había sido enseñada a no repetir nomás por repetir. Entonces lo vio muy desesperado porque hacía mucho esfuerzo y le dijo, mira, la congregación aquí está acostumbrada a digerir la palabra, acostumbrada a eso. Si sí están escuchando lo que estás predicando. Yo sé, yo te entiendo, le digo, porque yo vengo de la misma línea, y yo sé que tú estás esperando. Se lo está diciendo enfrente de toda la congregación. Así que le digo, ¿cuántos glorias a Dios necesitas y cuántos amenes necesitas para pedirles que te los den todos juntos para que ya puedas seguir predicando? Déjenme decirles, eso para mí fue una gran lección. Él se atrevió. Digo, ay, qué insensible, se lo hizo delante de toda la congregación. No se lo hizo. Sintió que el Señor lo llevó por ahí, así lo hizo. ¿Cuántos necesitas? Y que te los damos todos juntos. Ya se quedó tranquilo, ya entendió que la gente estaba escuchando y estaba digiriendo lo que estaba diciendo. Yo ciertamente estaba atento. Cuando me siento ahí, yo estoy atento a ver lo que está saliendo, lo que está virtiéndose. Que quiero entender, quiero recibir. No nada más quiero oír y almacenar y repetir al rato como un merolico. Entonces, él está preguntándoles por sus enseñanzas, le está diciendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo es esto así? ¿Y por qué esto está así? Es un niño, pero lo que están diciendo no le hace clic. Así que está preguntando. Fíjese, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque los maestros de la ley lo oían hacer sus preguntas. ¿Cómo cree que respondían los maestros de la ley? A ver, ¿por qué me haces este planteamiento? A ver, ¿de dónde salió eso? Explícame. Y él empezó a explicar cómo miraba las cosas, de lo mismo que se estaba citando ahí, lo mismo que ellos estaban leyendo y ellos estaban enseñando. Ahora el muchacho les está dando, porque ellos le preguntaban, como él preguntaba eso, ¿y de dónde saca estas preguntas? Entonces ellos le hacían preguntas acerca de sus planteamientos y él decía, no, pues es que yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo así, con la misma escritura. Y estaban maravillados. ¡Qué comprensión! ¡Qué entendimiento! Era un niño. Jesús así de como niño hacía sus preguntas, pero tenían profundidad porque había en él el Espíritu del Señor. Tú y yo recibimos el Espíritu del Señor y Él es el que nos hace entender. No importa cuántos planteamientos se hagan, Él es el que lleva nuestra crianza. Él es el que me crió a mí y me sigue creando y me sigue instruyendo. Cuando yo empezaba como un neófito, yo quería entender. Yo estaba atento y oía cosas. Y si me daban la oportunidad de preguntar, yo preguntaba. ¿Por qué cree que no me da miedo cuando estamos aquí en la reunión de los miércoles? Yo quiero que externen, que planteen. No me da temor, porque yo sé que el Espíritu del Señor nos da las respuestas en todo. Si todos los que le vieron estaban maravillados de su inteligencia. ¡Wow! Para 12 años que tiene, usted es un chamaco inteligente. Sorprendidos. Muchachos, que se sorprendan. Los que estén más grandes, de oír tus planteamientos, porque estás atento a Dios. Dios te habla a ti también, directamente. Si tú le recibiste en tu corazón, el Espíritu del Santo mora en ti, y Él quiere instruirte a ti, para que no dependas de los hombres, sino dependas siempre de Él. Nunca te va a llevar a rebelión, siempre te va a llevar a obediencia. Nunca te va a llevar a para que te sientas un sabiondo. Te va a llevar a la humildad, porque Él ministra desde tu corazón. Cuando le vieron, José y María, ¿cómo creen que andaban ya? Híjole, desesperados, ¿no? ¿Cómo hubieras andado tú? Angustiada. ¿Cómo hubieras andado tú, María?
No, sí, pues es que está duro, pues. Cuando le vieron se sorprendieron y dijo su mamá: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ahora sí, válgame la cucharita. Yo les hice. La mamá está respondiendo bajo el peso de la angustia. Lo que le externa aquí es ¿qué es? ¿Qué es? ¿Edificación, inteligencia, sabiduría o reclamo? ¿Por qué nos hiciste eso, Cristian? Tan chiquito, bueno, ya, tan chiquito, ¿eh? Imagínense. Y el niño les dijo: tu papá y yo te hemos estado buscando con angustia. 4 días y feria buscándolo. Y al último lugar que se les ocurre ir es a donde lo dejaron. No deberían de haber empezado por ahí. Ahora, ¿quién está guiando al niño? El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová lo está guiando. Así que el muchacho se quedó ahí. ¿Qué habrá comido en esos 4 días? Oiga, está sentado con usted, ¿cree que no le dieron? ¿O está preocupado el niño y ahora qué comeré? No me di mi bañada. Sí, seguramente a los 12 años, ¿verdad? No, pero el punto es que él no estaba preocupado por eso. La mamá sí, el papá sí, pero lo primero es que le echaron a él la responsabilidad. ¿Por qué nos hiciste así? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? O sea, no, dígame si no tiene sentido común. ¿A dónde me trajeron? Aquí a la fiesta, ¿verdad? Hace 4 días y medio que no los veo. Y me andan buscando, dicen. ¿Dónde me andan buscando si aquí me trajeron? O sea, para mí lo más importante, ¿qué es? Para mí, ¿qué es lo único? ¿Qué está diciéndoles aquí? Dice: ¿no sabíais que en los asuntos de mi padre no es necesario estar? O sea, fue ahí por convicción. Estaba ahí porque él estaba convencido, pero claro, era un niño, lo llevaron. Pero él estaba ahí por su propia convicción, no porque lo llevó su papá y su mamá. Entonces, ¿por qué me andan buscando? Pues si aquí me dejaron. Y para mí lo único es los asuntos de mi papá. Ya entendía quién era su Padre Celestial, ¿verdad? Para él había otra prioridad. ¿Qué otra prioridad tenía? Dígame, en el orden de las prioridades que nosotros hacemos, ¿qué otra prioridad tenía? No tenía otra, solamente había algo importante para él. Claro, era un niño, lo llevaron ahí, no dice que él lo agarró y se fue a la fiesta. Lo llevaron ahí, él estaba sujeto a sus padres, pero en su interior, su motivación únicamente era ¿quién? El Padre. Yo sé que a nuestros jóvenes el día de hoy se les hacen muchas ofertas, y también a los adultos y a los viejos. Se nos hacen muchas ofertas para priorizar, pero déjate de priorizar y abraza al único. Abrázalo a él solamente. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura si él es el único para ti. Yo soy el único Dios verdadero, dijo él. Yo soy el que soy. Pero está así dentro de nuestra alma ya las cosas. Porque en el corazón, él ya sabe quién es el único. Es el alma indisciplinada que no quiere, o se resiste, o sufre, o no presta atención. Porque a veces tantos distractores, cualquier cosita nos aflige. Ay, no vamos a poder hacer esto. Ay, ¿cómo le vamos a hacer para resolver aquello? Ay, esto, ay, lo otro. Como si Dios se olvidara de todo. En los más mínimos detalles el Señor está. No dijo: ¿miran a los pajaritos? Ninguno se muere de hambre. ¿Quién les da de comer? Mi Padre. Hasta los pelos de tu cabeza los tiene contaditos. ¿Qué importancia tiene un pelo de tu cabeza? No los que compran. No, los que tienes. ¿Qué importancia tiene? O
¿Se te cae un pelo? No es nada. ¡Ey! El Señor dice, yo sé cuántos tienes. Con él no quiero hablar de otra cosa, sino de que hasta el mínimo detalle en ti para Dios es suficiente. Para cualquier detalle tuyo para Dios es de su absoluta atención. No pasa desapercibido nada. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es así. A nosotros se nos hace un mundo cualquier cosa. Y el Señor dice, ¿dónde está tu alma? Yo estoy aquí por ti, para todo y por todo. Solo mírame a mí. Para Él, lo habían llevado y Él estaba ahí. Él estaba ahí porque para Él eso era lo único importante. No estaba ahí. Ay, mi mamá, mi papá me dejaron. No estaba llorando ahí como un niño de 12 años que se siente perdido a 175 millas de su casa, un lugar que no había conocido porque lo llevaron por primera vez ahí. No está llorando, no está desesperado. Pero él era hijo de Dios. ¿Y tú de quién eres hijo? Que por cualquier cosa te desesperas. Tenía toda su atención ahí, se fija. El Padre había capturado su atención y él estaba totalmente atento al Padre. También tenía un alma humana. Él tenía un alma humana como la tuya. ¿Te crees que él no tuvo ofertas de otro tipo? ¿No tuvo experiencias corporales de otro tipo? Estaba creciendo a los 12 años, estás en la pura pubertad, ¿verdad? El otro día estábamos sentados ahí platicando, no les voy a decir con quién para que después no lo vaya a ver con malos ojos. No, estábamos platicando de que a qué edad empieza a despertarse en nosotros el sentido de... Yo les platicaba que yo a los 5 años, el otro día llevé a mi hija para que viera dónde nací, ahí por la calle Segunda. Nací en una casa, no había para el hospital, y llevaron a la partera y ahí me dieron algo. Pero yo vivía en un lugar que está alto. Abajo había la calle Segunda, no estaba pavimentada, era pura tierra, ahí jugábamos a las canicas, al trompo, a todo eso, jugábamos a los encantados, a la traes y todo ese tipo de cosas que jugábamos en esos días. No teníamos juegos de los que hoy tienen los niños, ¿no? Entonces yo salía, no recuerdo, como tenía como 4 o 5 años, y miraba para enfrente. Yo vivía con una abuela y mi tía tenía como 18 años, era una chica muy guapa, y con mi tío, que tenía como unos 20 y tantos años. Ellos ayudaban a sostén de la casa y mi abuela recibía una pensión de mi abuelo. El caso que yo tenía como 5 años, yo salía así, y enfrente vivían unas amigas de mi tía, que ya tenían como la misma edad. Y yo recuerdo que yo salía y yo las miraba y me gustaban. Tenía 5 años. Enseguida, la hermana de mis amiguitos también tenía 18 años, era amiga de mi tía, y me gustaba que viniera a la casa porque la veíamos, estaba muy bonita. Tenía 5 años. Ya tenía experiencias en mí. Eso es lo humano y natural. ¿Usted cree que Jesús no pasó por esa etapa? Pero había algo dentro de él más poderoso que lo guiaba. Y él obedecía a eso, porque aprendió a obedecer desde niño. La obediencia se tiene que empezar desde que naces. Desde que naces de nuevo, porque antes no la conoces. Traes la rebeldía arraigada en tu corazón. Porque el niño dice que hay necedad en su corazón desde que es niño. Hasta que no naces de nuevo eres liberado de eso. Así que empieza el trabajo del Espíritu Santo con todos. Ahora él era un niño y sentía igual que todos, ¿verdad? ¿Por qué me buscaba? Y le dijo a sus papás, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar?
Mas ellos no entendieron. No entendieron. A ellos también habían tenido una evidencia sobrenatural acerca de Jesús. Ellos tuvieron su experiencia personal. El ángel le dijo a María, vas a quedar embarazada. Y ay, ¿cómo es eso? Pues el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a quedar embarazada. Pero el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Dijo ella, hágase conmigo según tu palabra. Y cuando José dijo, a ver cómo está el asunto, ¿por qué te está creciendo el estómago? Eso no es mío. Yo ni siquiera te me he acercado. El ángel le tuvo que decir, no temas, porque esto es obra de Dios. Ellos no habían vivido su experiencia sobrenatural con Dios. En este momento no entendían totalmente porque eran todavía niños espiritualmente. Tenían que nacer de nuevo. Jesús ya había nacido del Espíritu. Pero todo aquel que es nacido del Espíritu es semejante a Él. Tiene todo lo que Él tenía. No importa tu edad cronológica. Joven, si tú recibiste a Jesús, el mismo Espíritu que habita en mí y habitó en Jesús, habita en ti. No tengas la menor duda. Y a ti también te ministra directamente. Ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Era un niño obediente. No era un niño desobediente, era un niño obediente. ¿Por qué? Porque dentro de él estaba el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, que lo guiaba. El mismo que hoy habita en ti. El mismo. Sin lugar a dudas. Y Jesús crecía. Perdón. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Que estaba escuchando y estaba viendo el cumplimiento de la palabra que el ángel le había dado a ella. Estaba viendo el cumplimiento y también se sorprendía. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estuvo sujeto ahí a sus padres. Desde este momento hasta el día de su manifestación a Israel pasaron 18 años más. En esos 18 años murió José. No sabemos exactamente cuándo murió, pero entre los 12 esos 18 años, de sus 12 a sus 30, José murió. Y él tuvo que asumir la responsabilidad del cuidado de la casa, porque era el primogénito. Pero a los 30 años, el Espíritu Santo que habitaba en él, le dijo que ya era el tiempo. ¿Y qué hizo? Obedeció. En este tiempo de crianza, que estaba creciendo y desarrollando, era un niño, pero era un niño lleno del Espíritu Santo. Igual que todo aquel que nació de nuevo. Empezó siendo un neófito en las cosas espirituales, porque era principiante, pero el Espíritu Santo lo instruyó. No idealicemos al niño Jesús como un hombre maduro que ya entendía todo. Si no, no hubiera estado haciendo preguntas ahí. ¿Por qué lo hizo así el Padre? Para mostrarnos a nosotros que no importa el estado en el que nos encontremos, Él va a trabajar con nosotros hasta llevarnos a la total madurez. Que estemos listos para entregarnos también, como lo hizo Jesús. Porque lo que Él hizo fue entregarse para que se cumpliera en Él ahora el propósito para el que había venido, el cual empezó desde su nacimiento. Así, desde tu nacimiento en el Señor, el propósito de Él no ha menguado ni ha cambiado. Pero es necesario que te ejercites en la obediencia. Mas no se puede obedecer si no se presta atención. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, 22, dijo, y Samuel dijo, está instruyendo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Está planteándolo en una pregunta retórica. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No puedes obedecer a un Dios al cual tú no le prestas atención. Si escuchas más el consejo de tu humanidad, siempre vas a correr y vas a desesperarte y vas a buscar respuestas en los humanos.
Pero recuerda, el espíritu de consejo está en ti. Es el espíritu de Jehová que mora en ti. El espíritu de temor de Jehová está en ti, que es el que te enseña el sentido, te da el entendimiento de lo que el Señor está diciendo. Te hace vivir la experiencia. Si no, si tu alma no está todavía disciplinada a Él, sométete a la disciplina del Señor para que seas edificado en todo. Porque tu alma no va a prosperar si no la disciplinas a Él. Tu alma va a ser siempre indisciplinada y siempre te vas a estar quejando de que, ay, es que mi alma no me, mi alma y mi alma y mi alma. Dios preparó tu alma para que aprendiera a ser obediente también. Por eso te dio el poder del Espíritu Santo en tu corazón, para que por ese poder tú le digas a tu alma, vas a prestar atención aquí. Solo escuchas al Señor y cállate. Por eso calle delante de Él toda la tierra. La voz del Señor habla desde lo profundo del corazón. Pero la que se expresa a veces es el alma angustiada. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a resolver aquello? Hasta las cosas más insignificantes nos atribulan. No debe de ser así. Platicábamos hace unos días. Estábamos desayunando. Y yo le pregunté a mi hija esto. Pregunté, ¿en qué debemos imitar a Jesús? No les voy a decir su respuesta. Pero yo te pregunto a ti esta mañana, ¿en qué debemos imitar a Jesús? ¿Te equivocas si piensas que en todo? Te equivocas. Fíjese bien. Vaya al capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Capítulo 10, versículo 41. En adelante, dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Escucha lo que dijo Jesús. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas? Una cosa es necesaria, la cual, dice, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué estaba haciendo María? Solamente estaba ahí a sus pies escuchándolo. Le estaba prestando atención. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Que nosotros debemos imitar. Estuvo siempre atento al Padre. Porque si quieres hacer todas las cosas que Jesús hizo, vas a hacer una copia nada más. Vas a tratar de andar haciendo lo que Jesús hizo. No. A Él lo encomendó hacer una labor. A ti te llamó para hacer Él en ti su voluntad. Deja que el Señor te lo diga a ti. ¿Pero en qué tienes que imitarlo? En que Él todo le puso atención al Padre. ¿No iban con el féretro caminando? ¿No iba el hijo de la viuda de Naín? Y estaban llorando y él fue movido a misericordia. No se acercó ahí porque el padre le dijo, acércate. ¿Y qué hizo? El padre le dijo, ponle la mano al féretro. ¿Qué relevancia tiene eso de ponle la mano al féretro? Pues si no se para el féretro, no se para la procesión. Y ya que lo paró, imagínense que no lo para. Y ahí va atrás de, ¡hey, joven, levántate! Y todos caminando. Primero los paró y luego le dijo, joven, a ti te digo, despiértate. ¿Quién le dijo que hiciera eso? El Padre. Porque nunca hacía las cosas igual. Pero siempre hizo todo lo que el Padre le dijo. Así tú y yo. Solo una cosa es necesaria. Imita a Jesús en eso. Y si tú prestas atención, vas a saber en cada instante lo que tienes que hacer. No vas a estar angustiado por las cosas, sino vas a estar tranquilo, vas a estar seguro. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor de mal. Todo va a estar bien. Cuando le decía eso a mi mujer, decía, qué conchudo eres. ¿Sí? Y así me quieren catalogar, soy conchudo, yo creo al Señor. Pero que tú. Cuando reconozco que a veces cuando ya me cansaba de tanto irle, le decía, pídele a tu papá. No me pidas a mí. ¿Por qué? Porque era como pedirle peras al olmo, ¿no? Yo no tenía con qué, pero él sí tiene. ¿No?
escucha al Señor. Es tan sencillo. Todas las cosas más a ti te parecen insignificantes, pero para Dios no es insignificante nada que tiene que ver con tu formación. Joven, tú puedes dirigirte al Padre, prestar tu atención, pero sobre todo cállate. Calla tu alma. No le digas al Padre todo lo que ya sabes. Escúchalo para que te des cuenta de todo lo ignorante que eres. Si no me callo, no me doy cuenta. Cuando me callo, me doy cuenta. Pero qué rico es cuando el Padre te instruye y te hace entender. Una sola cosa es necesaria. Este escogido la mejor parte. Esa es tu parte. Esa es la mía. A eso nos llamó el Señor. El primer mandamiento dice: oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Oye, Israel, préstale atención. No vayas a apresurarte con tus palabras. Calla delante de Él. No corras al Señor pidiéndole que te ayude con aquellas cosas que tú quieres. Preséntate delante del Señor dispuesto para ser instruido tú.